Estamos en la Escuela Bíblica Virtual, hoy martes 1 de marzo del 2022. Estamos viendo el panorama del Nuevo Testamento. Esta es nuestra tercera clase de panorama del Nuevo Testamento. Vimos en el inicio los 4 evangelios y hace 8 días vimos la carta de Hechos de los Apóstoles y empezamos a ver las cartas paulinas, las cartas que escribió Pablo. Llegamos hasta la primera y segunda de Tesalonicenses. Esta noche nos tocaría a ver, se me fue el micrófono. Primera y segunda de Timoteo. Sí, esta noche nos tocaría primera y segunda de Timoteo. Bueno, hay alguien ahí que cerró todos los micrófonos, les encargo que estén pendientes de eso. Primera y segunda de Timoteo. Para que comiencen escribiendo, como siempre la dinámica, ustedes escriben una parte de lo que yo les dicto y enseguida ya nosotros comentamos y usted escribe lo que le parece más relevante, o lo que el Señor le está hablando. Así que primera y segunda de Timoteo. Escriba lo siguiente: Timoteo fue un fiel discípulo de Pablo. Timoteo fue un fiel discípulo de Pablo. Punto y seguido. En estas cartas, Pablo ofrece una variedad de consejos sobre la conducta cristiana. En estas cartas, Pablo ofrece una gran variedad de consejos sobre la conducta cristiana. Al igual que la conducta de un ministro, a este joven dedicado al Evangelio. Al igual que la conducta de un ministro, a este joven dedicado al Evangelio. Punto y seguido. En el famoso pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, en el famoso pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, vemos que Pablo está esperando morir mientras está encarcelado en Roma. En el famoso pasaje de 2 Timoteo 4, 6 al 8, vemos que Pablo está esperando morir mientras está encarcelado en Roma. Punto y seguido. Prácticamente despidiéndose por última vez, dice, 2 puntos. Y hoy voy a leer lo que dice este texto, no tienen que escribirlo literalmente. Los 2 Timoteo 4, 6 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Otra vez, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muy bien. Escriba lo último ahí antes de que comentemos. Junto a la epístola de Tito, estos fueron sus últimos escritos. Junto a la epístola de Tito, estos fueron sus últimos escritos. Punto y final. Bueno, ahora queremos comentar un poquito y ya no tienen que escribir literalmente, ¿verdad? En el capítulo 1 de 1 Timoteo, verso 2, Pablo describe algo bien importante. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Eso me impacta. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Recordemos que en esta misma
epístola, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablándole de su abuela y de su madre, dos mujeres que caminaron con el Señor, y Timoteo pertenecía a una tercera generación de una familia de los que seguían al Señor. Esto me gusta, estamos hablando mucho de la familia en estos tiempos, ¿verdad? Como Timoteo pertenece a una tercera generación de un hogar, de una familia cristiana, donde la abuela, la madre y ahora él, tercera generación. Qué bendición. Y Pablo dice ahí, vamos en segunda de Timoteo, Pablo le dice a mi amado hijo Timoteo. Pablo lo tenía él como un hijo. Y le dice a mi amado hijo Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 1, en el versículo 2, dice a mi querido hijo Timoteo. Entonces dice él hablándole, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan la gracia y la misericordia y paz. En todas las cartas Pablo escribía esto, de la gracia, la misericordia y la paz. Bueno, recordemos, comentando un poquito más, que Timoteo era un pastor muy joven, ¿verdad? Como de 17 años más o menos. Era un pastor muy joven y era inexperto, y por joven muchas veces los más adultos no lo reconocían, no reconocían su autoridad. Y él también vivía más bien en ese tiempo como apocado, como apagado en su ministerio. Por eso el apóstol Pablo también le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Un consejo de Pablo a un pastor, a un ministro, a un hombre de Dios. Vamos a decir también que son consejos para alguien que le sirve al Señor, ¿verdad? Habla muchas veces de advertencias contra las falsas doctrinas, los requisitos de los obispos, instrucciones sobre la oración. Bueno, habla varias cosas aconsejando a este joven para que cumpla con su ministerio, para que cumpla con su llamado. Recordemos que hasta ahora las cartas que hemos visto, vemos también el estado de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia en ese tiempo, y que nos habla ahora a nosotros también, ¿verdad? Amén. Entonces en estas cartas Pablo motiva a su discípulo, motiva a un hombre que él mismo había formado, como lo dice él, verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Verdadero hijo en la fe. Bueno, esto es igual, hablar de un verdadero hijo en la fe es igual que lo natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un verdadero padre no solo es el que engendra un hijo, sino el que lo forma, sino el que lo levanta, el que lo instruye, ¿cierto? Entonces es igual en el ámbito de la fe. Muchas veces usamos el término muy fácilmente, mi padre en la fe, mi madre en la fe, pero en realidad un padre y una madre espiritual es el que te forma, ¿verdad? Y también es el que tú te sujetas también. Esto es importante, ¿cierto? Respeta, honra, eso, admira. Entonces tiene esa característica, ¿verdad? Si tú dices, esta persona es mi padre espiritual, es mi madre espiritual, quiere decir que tú has recibido el ADN espiritual de esa persona también, ¿verdad? En este caso nosotros como pastores, nosotros que les ministramos a ustedes, si ustedes reciben la palabra, si ustedes tienen admiración y respeto, que es lo saludable que un discípulo tenga hacia su pastor, ¿verdad? No es idolatrarlo, pero tampoco es menospreciarlo. Creo que son dos cosas que son extremas. Una, cuando se pone a un pastor o a un líder sobre un pedestal y se vuelve intocable y se vuelve infalible, es decir, que ya lo ven sin fallas. Exacto. Ese es un extremo dañino. Y el otro extremo dañino es menospreciarlo, ¿cierto?
Eso es lo que pasaba con Timoteo. Hay muchos lo menospreciaban por joven. Por eso No Pablo lo dice admiraban ni lo que respetaban. nadie tampoco. tenga en poco tu juventud. Nadie te menosprecie, dice Pablo. Sí, eso. Entonces, cuando tú no amas y no respetas y no admiras a tu líder espiritual, pues difícilmente vas a recibir algo, porque lo que va a suceder, o lo que sucede muchas veces cuando la gente pierde la admiración y el respeto por su líder, acuérdese que le dije que son los dos extremos: uno ponerlo, idolatrarlo, y otro menospreciarlo. Pero el respeto y la admiración sí son muy importantes, porque en el momento que dejas de tenerle respeto y admiración a tu líder, pues vas a tener crítica en tu corazón, vas a tener menosprecio, vas a señalar solo las cosas que no te gustan. Solo los errores, más Eso. no las cualidades. Entonces, y los dones. Primera y segunda de Timoteo son eso, un consejo a un líder, a un pastor, Joven. pero también es un consejo para todo aquel que verdaderamente quiera seguir al Señor, servir al Señor, ser un verdadero hijo en la fe, ser verdaderamente un discípulo amado, un discípulo que se sujeta, que admira, que respeta y que recibe de su líder, ¿verdad? Esto lo ve uno mucho, las personas que reciben la palabra que de su líder, de su pastor, que la reciben con una actitud correcta, que la ponen por obra, ven resultados, ven fruto en eso, ¿verdad? Entonces es importante, primera y segunda de Timoteo. Y la mayoría de temas que abarca el libro de primera y segunda de Timoteo son instrucciones a colaboradores jóvenes, el evangelio, la vida cristiana y el gobierno de la iglesia. Esas son las 4 temas que abarca todos los 2 libros, primera y segunda de Timoteo. Muy bien, vamos a seguir al siguiente. Vamos a la carta del apóstol Pablo A Filemón. a Tito. Ay, Después de primera y segunda de Timoteo, seguimos con Tito, sí, ¿verdad? sí. Muy Tito. bien. Puede escribir lo siguiente. Ahora voy a dictarle. Lo mismo. Escríbalo. Similar a los consejos a Timoteo, similar a los consejos a Timoteo, coma, en esta carta, Pablo habla sobre las cualidades de un anciano o ministro del Evangelio. Voy a repetir. Tito, similar a los consejos a Timoteo, en esta carta, Pablo habla sobre las cualidades de un anciano o ministro del Evangelio. Punto y seguido. También reprende el mal testimonio de un grupo de personas en Creta. Así se llama el lugar. También reprende el mal testimonio de un grupo de personas en Creta, la iglesia donde Tito estaba sirviendo. La iglesia donde Tito estaba sirviendo. Muy bien. Hasta ahí. Tito estaba enseñando al liderazgo de las varias congregaciones que Pablo había iniciado, y él más que todo estaba apoyando en la parte administrativa y asignando a líderes de entre sus congregaciones. Por eso Pablo lo envía a él como de apoyo para Timoteo, ¿verdad? Así es, y mira que también dice, esto ya estamos hablando y usted no escribe, no tiene que copiar todo. Dice Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Otro hijo, mira, ahí Sí. estaba, y eran jóvenes, Ajá. jóvenes pastoreando ya congregaciones. Entonces Pablo envía a Tito para apoyar a Timoteo también
entonces él enseña y dice aquí en el versículo 4 de Tito 1:4, dice: a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos. Oh, tremendo, ¿no? Otra vez le dice que el Dios y Padre, y que Dios el Padre y Jesucristo y Cristo Jesús nuestro Salvador te conceda gracia y paz. Otra vez le dice así a Tito, su verdadero hijo en la fe. A la que lindo, ¿no? Sí. Y a mí me gusta mucho decirle a los discípulos: hijo, ¿cómo estás? Yo no sé, hija, ¿cómo estás? Me gusta, no sé, el Señor fue el que me puso a mí a decirles así. Y mira que aquí me estoy dando cuenta que Pablo les decía hijos a sus colaboradores en la fe. Uh-huh. Así es, y Timoteo y Tito pues eran dos jóvenes, pero otra vez recalcamos el hecho de que ellos, cuando Pablo dice verdaderos hijos, es porque ellos los seguían, los respetaban, los miraban y recibían sus enseñanzas, sus instrucciones, ¿verdad? Eran obedientes a lo que Pablo les enseñaba. Así es. Uh-huh. Entonces, rapidito ponían por obra las tareas que les eran asignadas por su padre espiritual, Pablo. Así es. Vamos a seguir entonces y vamos con otra de las cartas del apóstol Pablo, esta vez a Filemón. Ya su última carta. Carta del apóstol Pablo a Filemón, ¿verdad? Sí. Sigue ahí después de Tito, ¿verdad? Sí. Y quiero que escriba lo siguiente. Después de que escriba esto, vamos a comentar un poco sobre la carta de Pablo a Filemón. Escribe lo siguiente: esta es la más corta de todas las cartas. Esta es la más corta de todas las cartas. Sí, porque solo tiene un capítulo. Coma. Pablo felicita a Filemón por el amor que tiene hacia todos los santos. Pablo felicita a Filemón por el gran amor que tiene hacia todos los santos, o sea, hermanos en la fe. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí, sí. No va a pensar alguien que los ídolos, ¿verdad? No, a los hermanos en la fe. Y también es la única carta con carácter privado. Sí. Y vamos a ir a dictarla, después comentamos. Y toma la oportunidad para hablarle de Onésimo. Y toma la oportunidad para hablarle de Onésimo, coma, un esclavo que conoció en la cárcel, y le pide que cuide de él como es debido entre los cristianos. Un esclavo que conoció en la cárcel y le pide que cuide de él como es debido entre los cristianos. Punto. Y vamos a comentar ahora. Bueno, mi esposa decía ahora algo bien importante, que es una de las cartas de carácter privado, ¿cierto? Sí, así es. Porque no estaba dirigido a una congregación, a un grupo. No, sino a Onésimo. A Onésimo. Uh-huh. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo fugitivo que le había robado a Filemón. Ah, bueno, la carta va dirigida, perdón, lo dije mal, la carta va dirigida a Filemón. Ajá. Pero Filemón. habla sobre Onésimo. Sí, pero miremos, dos personajes en esa carta, Filemón y Onésimo. Filemón era un hombre pudiente, influyente. Sí, ¿cierto? era el amo de Onésimo. Que tenía esclavos, ¿cierto? Recordemos que en el contexto en que se escribe la carta, la esclavitud todavía era una práctica aceptada. Sí.
¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pablo dice que conoce a Onésimo en la cárcel. Sí. Y le dice, y le ruega a Filemón que lo reciba. Así es, ¿por qué? Porque Filemón, cuando ustedes ven ahí que si leen toda la carta se darán cuenta que dice que primero Pablo afirma la fe de Filemón hablando bien de él, ¿verdad? Luego intercede por Onésimo, diciendo que él se encontró a Onésimo en la cárcel. ¿Por qué Onésimo llegó a la cárcel? Pablo estaba en la cárcel por predicar. Pero Onésimo porque le robó. Porque le robó a Filemón. A Filemón, y como él era su amo. Le robó y se voló. Y lo y agarraron. Por allá lo atraparon. Exacto. Y lo metieron a la cárcel. Y donde estaba Pablo, y Pablo le compartió del amor de Jesús. Y Onésimo terminó convertido, ¿verdad? Sí. Onésimo terminó convertido y Pablo después dice, bueno, Onésimo, ahora tienes que regresar donde Filemón. Qué duro. Es una carta de perdón. Sí, porque ahora Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Como su hijo. ¿Ah? Como hijo de Pablo. Sí. Ajá. Y Pablo le dice a Filemón, bueno, por todo lo que he hecho por ti, dice, hazlo ahora por Onésimo, ¿verdad? Hijo Onésimo. Pablo se expresa de Onésimo como su hijo, porque él ya no era esclavo, él ya era un hijo de Dios. Y Pablo dice, te ruego, le rogaba a Filemón que no lo tratara como un esclavo, porque él ya no era esclavo, sino ahora él era su hijo. Por ejemplo, miren el verso 11 dice, el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Sí. Oiga, Pablo era padre espiritual de Onésimo, lo engendró y lo formó. Y también era padre espiritual de Filemón. De Filemón. Sí. Pero dice el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ay, sí. El cual vuelvo a enviarte, dice el verso 12. Tú pues recíbele como a mí mismo. Dice aquí, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Ay, qué precioso, ¿no? Por eso hablas de que esta carta es una carta de perdón. Sí, porque es que, póngase los zapatos de Filemón. Filemón estaba resentido contra Onésimo. O sea, Onésimo le robó, no se sabe qué cantidad. No sé qué le robó. Le robó y se voló. Y ahora Pablo le dice, no, este es mi hijo, recíbelo como a mí mismo. Como a mi propio corazón, dice, me gusta a mí. Filemón tenía que perdonar. Pero yo estoy segura que él lo hizo. Claro. Filemón lo hizo por amor al Señor y por amor a Pablo, porque era Pablo quien se lo estaba pidiendo de que lo perdonara. Y dice, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Es decir, Pablo estaba preso por causa del evangelio y Onésimo estaba preso por ladrón. Robar, por ladrón. Sin embargo, dice Pablo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Uy, eso me impacta, dice. Tal vez él se alejó por un tiempo para esto, para que le recibieses ahora para siempre. Ay, sí. Qué tremenda historia de perdón y de reconciliación. Y dice Pablo, pero mira el verso 16. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido muy especial para mí. Pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Tremendo. Eso es lo que hace el Señor, nos saca de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? Pero mira, lo más impactante aquí es el hecho de que Filemón estaba leyendo todo esto y él sabía que tenía que perdonar, recibir y amar a Onésimo. ¿Sí? Por eso dice, así que si me tienes por compañero, le dice Pablo,
ponlo, recíbele como a mí mismo. Y el verso 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Está pagando la cuenta, lo mismo que Jesús hizo por nosotros, nos rescató del pecado. En otras palabras, mira, Filemón, si está muy sentido por lo que te robó, póngalo a mi cuenta, que yo te lo pago. Ajá. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, dice, yo lo pagaré. Qué tremendo, no Ay. dice que era un poema, no, que él lo va a pagar, dice, por no decirte que aún tú mismo me debes también, dice. Como quien dice, se las cobró unas por otras. Dice, yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra y te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Bueno, ahí vamos a terminar, ya nos detuvimos un buen rato en Filemón, pero creo que el Señor nos está hablando de esto, del perdón, de la reconciliación, de poder verdaderamente, es que, por eso le digo, póngase en los zapatos de Filemón y es diferente, ¿cierto? Oh. Leerlo, o sea, quién sabe, cuando Filemón se dio cuenta, dijo, es que el día que lo encuentre, ese día lo acabo. Ajá, sí, claro, porque él de plano, como él era su amo, Sí. de plano, Onésimo Pudo haber era sido el muy hombre, cercano. pudo ser el hombre de confianza, Exacto, el que tenía es que acceso a así las es. finanzas de Total, algo grave. otro Judas, pero este sí se arrepintió. Sí, No, es que los que lo traicionan a uno son los más cercanos, los que uno más ama. Entonces, no, y duele tremendo. bastante. Y si el que traiciona y te hizo mal viene y te dice perdóname. ¿Ah? Y si el que traiciona dice viene y te dice perdóname. Ay, mismo hay que perdonar porque lo desarma uno. Eso fue lo que pasó con Filemón. Así Mientras él es. pensaba cuando se enteró de que quizás ya estaba en prisión, dijo, ahí que Estuvo se, bueno, que ahí se pudra ahí. en la prisión. Y Que de si ahí fue libre en Y de esa repente prisión. le llega la carta de ¿De Pablo, le dice, Pablo? no, Onésimo es una maravilla. Es mi Es hijo. mi hijo, lo engendré. Recíbelo ahora para siempre. Si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Aunque tú me debes lo que tú O sea, eres. mira. Ay, Y padre. Filemón le estaba sirviendo a Dios, afirmando las congregaciones que Pablo había levantado, donde estaba Timoteo y donde estaban sus otros discípulos. Entonces miramos que y después le dice, después que le escribió todo eso, dice, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te estoy pidiendo. Como quien dice, Pablo no le dijo, Filemón, tienes que perdonar a Onésimo. No le dijo eso. Él le dijo, confío en tu obediencia de que tú vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo. Con quien dice, sí, dale la mejor habitación en tu casa. Oh, sí, aquí dice que él va a ir y prepárame. Y dice, además de eso, prepare mi alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Sí, y seguramente Pablo estuvo ahí porque él dice, yo te hablo en serio, yo te voy a pagar si algo te debe. Sí. Onésimo. Bueno, dejemos a Onésimo a Tan lindo. Filemón y vayámonos. Pero es una prédica muy buena. Otro Sí. día la vamos a Sí. hacer, pero es muy buena. Cómo nos enseña el Señor. Bueno, ahí Y en estos solo Sonia tiene abierta su cámara y vemos sus expresiones. Los demás, no sé si se durmieron o están ahí, pero Oh, qué qué bueno barbaridad. ver así como está Sonia. bueno. Gloria Qué bueno a Dios. que alguien más abra su cámara ahí. Bueno Y nos ver las diga, expresiones. tan que- rico que están recibiendo. Señora. Claro. Sí. Ay, ese sí es. Sí. Ahí es durísimo, pero también hay que perdonar. Para que nuestro corazón esté sano y podamos recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Así es, qué tremenda carta.
Creo que nos detuvimos ahí porque el Espíritu Santo que quería ministrarnos. Amén. A todos. Acerca del perdón, acerca de perdonar, acerca de bendecir. Es que es tremendo. Al que nos ha hecho daño Pablo hay que le bendecirlo. Dice que haga mucho más de lo que le pide, ¿verdad? De que lo que le pide. Por su obediencia, dice. No, es que me gusta, me dice, te escribo confiado en tu obediencia. O sea, Pablo conocía quién era Filemón, que era un hombre obediente a su líder, a su pastor. Y dice que él seguro de que harás aún más de lo que te pido. Entonces, es tan especial cuando nosotros hacemos más de lo que nos pide nuestro pastor o nuestro líder, y cuando hacemos mucho más de lo que nos pide el Señor, y bueno, lo podemos hacer. Antes que sigamos, creo que hay un problemita ahí porque nos fuimos de video. Solo confirmen si nos están escuchando. Pues yo el retorno lo tengo aquí. Bueno, pero no nos están viendo, ¿o sí? Bueno, hay un error aquí. Hay un error aquí, no sé qué pasó, pero voy a ver, aquí está. Bueno, yo no sé, yo creo que alguien está tocando las configuraciones, porque como en este programa y Edith Smith, todos pueden ser, ¿cómo se dice? Anfitriones. Entonces alguien tocó ahí la cámara y nos cerró la cámara, o cerró todas las cámaras. No. Sí, ahorita ya nos estamos viendo. Bueno, vamos, aquí no les estamos viendo a ustedes, pero yo creo que cerraron sus cámaras, ¿verdad? Ya les dije qué bueno que abran ahí, que... Solo aunque sea un momentico para saber quiénes están. Pero acuérdense que desde que comenzamos esta escuela dijimos que uno de los requisitos era mantener cámaras abiertas, ¿cierto? Porque lo que se trata es de expresar y decir, ay, sí, ve, o sea, como estaba haciendo Sonia ahora es enriquecedor, porque uno va viendo que está recibiendo la palabra. Porque nosotros aquí solo estamos viendo la cámara. Si usted cierra su cámara, solo miramos la cámara. Pero sí, eso es, Sonia. Y no estamos solos. La verdad, pero tenemos un grupo muy especial. Muy bueno. Ay, bienvenida, Lady. Estaba Lady, le mandé como no sé cuántos. Yo la hacía en Santa Marta todavía, ahí está ya. Está paseando. Bueno, vamos a la carta a los Hebreos, ¿cierto? Esta es una carta que algunos teólogos se la atribuyen a Pablo, otros no, porque Pablo siempre dice que él pone su remitente en todas sus cartas, y es verdad, sí. Pero en Hebreos no aparece el remitente, no. ¿Verdad? Esta carta de Hebreos, según dicen, la escribió Lucas, se la atribuyen a Lucas o a Apolos, que era un griego convertido, claro. Muy doctos en la ley. Era muy se me fue la palabrita. Bueno, pero en todo caso, escriba lo siguiente. Le voy a dar una introducción para que la escriba. Hebreos. Escribe lo siguiente. El autor de esta carta no se identifica. El autor de esta carta no se identifica. Y por esta razón, el autor de esta carta no se identifica. Y por esta razón, y por una variación de estilo, oiga bien, y por una variación de estilo. O sea, por su manera de escribirla. Sí, no se puede decir con certeza, que fue escrita por Pablo. Total. No se puede decir con certeza que fue escrita por Pablo. Muy bien. Sí. Para que escriban esto, el tema o los temas centrales del libro de Hebreos, escriban esto. Los temas centrales del libro
del libro de Hebreos es: Jesús es superior. Número 1, Jesús es superior. Número 2, Jesús y el judaísmo. Número 3, la fe. Y número 4, la vida cristiana. Yo se los voy a repetir, tranquilos. Los temas que nos dan a conocer la carta de los Hebreos son: número 1, Jesús es superior. Número 2, Jesús y el judaísmo. Hace un paralelo entre Jesús y el judaísmo, y que Jesús es el cumplimiento del judaísmo. Número 3, la fe. Y número 4, la vida cristiana. Sí, mi amor, continúa. Bueno, sí, la carta a los Hebreos. Vamos a comentar ahora, ¿sí? Vamos a comentar. Cuando habla, mi esposa hablaba ahí de 4 puntos, ¿verdad? Que Jesús es superior. Jesús es superior, o sea, ahí lo dice en el capítulo 1, que el Hijo es superior a los ángeles, ¿verdad? Ajá, exacto. Y también habla en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en muchos tiempos, ahora habla por medio de su Hijo, ¿verdad? Y enfatiza eso, que Él es superior a los ángeles. Es más, en el verso 6, capítulo 1, verso 6 dice: adórenle todos los ángeles. Amén. Mire, adórenle todos los ángeles, ¿verdad? Sí, habla este libro de Hebreos es hermoso. Y yo lo estoy leyendo muy despacito y estudiándolo muy a profundidad, porque hoy en día está en la nueva era, hace muchos años, una doctrina, puede ser doctrina de la angeología, y es totalmente errónea, totalmente en contra de lo que dice la palabra del Señor, porque el Señor ha usado ángeles para hablarle a los seres humanos, y si el Señor tuviera a los ángeles como mayor que nosotros, entonces no nos hubiera creado a nosotros, sino que los ángeles eran los que evangelizaban a la gente. Sí, lo que decías ahora, la nueva era se ha encargado de un movimiento de adoración a los ángeles. Sí. Entonces, dicen a gente que cada uno tiene un ángel guía. Y usted tiene el ángel Gabriel, y ustedes tienen el ídolo del ángel San Gabriel. Sí, no, pero más que eso, o sea, ese movimiento habla de que cada persona tiene un ángel guía. Sí. Y efectivamente la gente dice: sí, se me aparece mi ángel y me habla. O sea, ese es un demonio que se le está apareciendo. Claro. ¿Verdad? Y por eso aquí la carta a los Hebreos dice que Jesús es mayor. Jesús es superior. Habla de que Él es el autor de la salvación. Amén. Habla de que Él es superior a Moisés. Oiga Amén. bien. Superior a Moisés. Y luego ya en el capítulo 3, verso 7 en adelante, empieza a hablar de lo que decías del judaísmo, donde se hace el paralelo, donde se habla de lo que era figura o sombra de la ley de Moisés. Sí. ¿Recuerdan? Y que yo les he enseñado eso, real. que por ejemplo, aquí no lo puedo hacer porque no lo tenemos. No lo puedo hacer porque tengo aquí, no se puede hacer. Pero si usted pone su mano ahí donde la luz le dé de frente, y va a haber una sombra detrás, hágalo. Háganlo, a ver. ¿Usted mira la sombra suya dónde? ¿Dónde mira su sombra? Bueno. Eso. Bueno. ¿Qué es real? ¿La sombra? ¿Qué es lo real? ¿La sombra o su mano? La mano, exactamente. Entonces, aquí del capítulo 3, verso 7 en adelante, empieza a ser un paralelo de lo que era la sombra de la ley de Moisés, que hablaban de lo verdadero que es Jesucristo. Así ¿verdad? es. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, ¿Amén? aquí en la Reina Valera, capítulo 3, verso 7, habla del reposo del pueblo de Dios, que no es un día, sino es Jesús, el reposo del pueblo de Dios. O sea, mi amor, lo que en la ley era, pongamos decir, un día, Ajá. En el Nuevo Testamento el cumplimiento dice que nuestro reposo es Jesús. Nuestro reposo es el Ajá. Señor. En la ley decía que había que matar un cordero y ofrecer la sangre
para limpiar nuestros pecados, pero en el Nuevo Testamento ese Cordero es nuestro Señor Jesús. Juan el Bautista lo dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Entonces, que quita el pecado ahí del mundo. empieza a hablar de toda la sombra que era la ley de Moisés y que tiene su cumplimiento en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces esto es bien importante porque, por ejemplo, aquí en el capítulo 5, verso 11, habla advertencias contra la apostasía, ¿verdad? Y habla de cómo deberíamos tener madurez en Cristo y no tener necesidad de tomar leche, sino de alimento sólido ya. Ajá. De alimento sólido. En el capítulo 5, verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es lo que estamos dándoles a ustedes, mis amados, cada día que se conectan a la escuela bíblica. Les estamos dando puro alimento sólido, puro chicharrón, nada de leche, solo comida sólida. Ya me dio hambre el pan de vida. Porque lo mencionaste, ya me dio hambre. Ay, no, mi amor. Oiga, pues, el capítulo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. ¿Se recuerdan que cuando Abraham volvía de rescatar a Lot y devolver a Lot, rescatar todos los bienes de Sodoma y Gomorra, que en ese camino se le presenta a Melquisedec? Esa es una cristofanía, o sea, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Ah, eso fue poderoso. Cuando dice que Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sale y le ofrece a Abraham pan y vino, que se presenta un pacto. Ahí está, un pacto. Ese es la comida del pacto, ¿verdad? Entonces, cuando Melquisedec le ofrece un pacto con el pan y el vino, Abraham le entrega los diezmos de todo. Así y esto es poderoso porque el diezmo no fue regulado primeramente en la ley de Moisés, sino que fue antes de la ley. No existía la ley de Moisés. Exacto, fue en el tiempo de Abraham. Fue en respuesta a una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, que se le presenta a Abraham, y Abraham le entrega los diezmos de todo, cuando no había ninguna ley que le dijera que lo hiciera. Pero Abraham tiene la revelación de que lo que le está ofreciendo Melquisedec es un pacto. Ajá. Un pacto, ¿verdad? Sí. Por eso es que, por ejemplo, hacen detenernos un poquito ahí, por eso es tan atacado el principio de diezmar y ofrendar, ¿verdad? Porque en lo natural usted no puede entender eso, tiene que entenderlo por la fe, de que lo que Dios ofrece es un pacto, de lo que Dios ofrece es un pacto, no es una relación de confianza, no es una mera ley, no es una imposición, sino que tiene que salir en respuesta de un corazón agradecido y confiado en Dios, ¿verdad? Fíjate que no es una ley. No. El diezmo no es una ley. El diezmo lo damos porque amamos al Señor, y por eso es que nosotros damos a Dios lo que es de Dios. Por eso dice en aquí capítulo 7, verso 6, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¡Oh, qué bendición! Como dice ahí. A ver, el versículo, ¿cuál me dices, 6, Papa? Capítulo 7, verso 6. Dice, en cambio Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Qué tremendo. Melquisedec, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, sigamos adelante. La carta a los Hebreos habla de eso, el mediador de un nuevo pacto, en el capítulo 8. Ese es un compendio doctrinal poderoso, la carta a los Hebreos. Ajá. Oiga bien. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento se habla que tenemos un mejor pacto con mejores promesas? Claro, ¿sí? un pacto con Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento
La ley era cumplir. El que no cumplía estaba perdido entonces. Pero en el Nuevo Testamento el cumplimiento de toda la ley es Jesucristo. Amén. O sea, Jesucristo cumplió toda la ley por nosotros. Amén. Y por eso dice ahí, por ejemplo, en el capítulo 7 que leímos, que Melquisedec bendijo al que tenía las promesas. Abraham, ¿verdad? Amén. Bueno, ya en el capítulo 10 habla sobre el sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre. Eso, y habla de la advertencia del que peca deliberadamente, ¿verdad? Capítulo 11 habla ya de los héroes de la fe, que esto hemos hablado mucho, los héroes de la fe, ¿verdad? En el capítulo 12 ya nos habla de puesto los ojos en Jesús, el perseverar, el mirar a Jesús, el no desviarnos de el blanco al que estamos apuntando, que es Jesucristo, ¿verdad? Así es. Bien. Habla sobre la disciplina de Dios hacia sus hijos también. Así es. Bueno. En el capítulo 12. Vamos a continuar entonces. Vámonos ya con las últimas cartas universales, ¿cierto? Sí. Y vamos con el libro de Santiago. Santiago. Estas cartas, Santiago, primera y segunda de Pedro, las 3 de Juan, son y Judas. Epístolas generales. Escriba esto. Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas. Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forman parte de las llamadas epístolas generales. Forman parte de las llamadas epístolas o cartas generales, ¿verdad? O universales también. Universales también. Se le llaman de los dos nombres, así generales y universales. Punto. Escriba. Estamos analizando Santiago. Vamos con propósito. Escribe el propósito de la carta de Santiago. Propósito. Trata más de la vida práctica. Pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta. Propósito, otra vez voy a decir, propósito. Pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta. Punto. Y seguido. Santiago encara ese conflicto. Punto y seguido. Santiago encara ese conflicto. Punto y seguido. No es suficiente hablar de la fe cristiana. No es suficiente hablar de la fe cristiana, sino que hay que vivirla. No es suficiente hablar de la fe cristiana, sino hay que vivirla. Punto. Hay dos preguntas que quiero que escriban ahí, que son relevantes en la carta de Santiago. La primera pregunta, entre signos de interrogación, ¿verdad? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La primera pregunta. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La segunda pregunta. ¿Podrá la fe salvarle?
La segunda, ¿podrá la fe salvarle? Y vamos a vamos a dejar ahí, vamos a ver dos textos, ¿estamos cierto? Tenemos dos textos ahí. Sí, señor. El primer texto es Santiago 1:14. 1:14, 2:14. Perdón, 2:14. Santiago 2:14 dice: la fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y el versículo 18, 2:18. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y quiero decirles algo también allí, que los temas a profundidad de la carta de Santiago es la carta que más trata temas de la vida práctica, dirigida a los cristianos judíos convertidos. Y quiero enfatizar el hecho de que cuando Santiago dice que en esos textos que leímos, ¿verdad? La pregunta es, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No se trata en sí solo de buenas obras, aunque las menciona ahí cuando dice que si un hermano está necesitado hay que ayudarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero más que una ayuda o una buena obra, está hablando también de que la prueba de que una persona tiene fe o camina en fe o ha tenido un encuentro con Jesucristo es el resultado, una vida transformada, o sea, una vida que es cambiada. Por eso dices tú que son temas prácticos de la vida cristiana. Ajá. Porque ahí, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 22, que tenemos un texto muy conocido que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿verdad? Sí. Y los temas que trata Santiago son 3. La sabiduría, número 1, la sabiduría. Número 2, la fe y las obras. Y número 3, la ética. Y ya les vamos a ir hablando sobre qué ética, porque hay ética ministerial, hay ética familiar, ¿cierto, amor? Hay ética laboral, y les vamos a ir enseñando más adelante sobre la ética. Entonces, Santiago, los temas que más habla la carta de Santiago es, número 1, la sabiduría, número 2, la fe y las obras, y número 3, la ética. Muy bien. Ahí es donde habla el famoso pasaje de capítulo 3, la lengua, ¿verdad? Ajá. La lengua. O sea, ahí habla de domar la lengua. De domar la lengua, ¿verdad? Uh-huh. Hace una énfasis fuerte en eso, de que el hombre ha podido domar las bestias, los leones, ha hecho grandes, en ese tiempo las grandes construcciones eran los barcos, y que por un pequeño timón la dirigía donde quisieran, pero dice que el hombre no ha podido domar su lengua, que es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Sí, también lo compara con el freno que se le pone a los caballos, ¿no? El cabresto es que se llama, ¿verdad? Cabestro, sí, el cabestro. Ajá, el cabestro que se le pone a los caballos y que a través de las riendas, si le jala aquí la derecha, pues el caballo va para la derecha, y si le jala la rienda de izquierda, el caballo va para la izquierda, y si le jala las dos, el caballo frena. Bueno, en el capítulo 3, verso 13, después de que habló de la lengua, de que no se puede bendecir con una misma boca, bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Hay lo que tú decías, la práctica de la vida cristiana, sí, ¿verdad? Es que eso es... Pero la vida cristiana es el resultado de una transformación. Exacto. No es el resultado de las buenas obras. No, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. De una fuerza de voluntad. Ajá. Sí, no es el resultado de una fuerza de voluntad, sino es el resultado de una vida transformada. O sea, sí.
la persona que está transformada va a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, va a traer un cambio de vida, pero va a traer también un cambio en su lenguaje, en su expresión, ¿verdad? Claro. Es una persona que conoce al Señor, no puede vivir. Hay gente que dice, pues que cuando uno está bajo presión se le salen las palabrotas. No, qué pena, No. pero no. O sea, el que ha sido transformado, ya su manera Tiene temor de de Dios hablar, de ir a hablar groserías. su manera de hablar ha cambiado. Claro. Y por eso aquí dice, en el capítulo 3, verso 13, cuando dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os catéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ay. O sea, habla de una degradación, porque dice, primero es terrenal, luego animal y después diabólica, ¿cierto? O sea, es una degradación moral, es una degradación de conducta, porque hoy, por ejemplo, uno se asusta de ver las atrocidades que uno ve en las noticias, ¿cierto? Ay, De sí. que hacen, y dice uno, ¿cómo pudo hacerlo? Sí, eso ya es una posesión Algo demoníaca. diabólico. Ujú. Ya era Satanás operando en la vida de una persona. Bueno, capítulo 4 habla de la amistad con el mundo y habla de que Someterse a Dios. habla de que la gente quiere tener y con las motivaciones equivocadas para gastar en sus deleites, tienen envidia de otros, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites, y ahí es donde dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos, ¿verdad? Sí. Por Es la ambición, por el egoísmo, Por la envidia. por la envidia, por la codicia, ¿cierto? Por el deseo de poder. Eso es lo que vemos Por hoy. el orgullo, la prepotencia. Pero, por ejemplo, en el capítulo 4 dice, me gusta esa escritura, léala, búscala en su Biblia. Capítulo 4 de Santiago, verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Esto me gusta. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, verso 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Qué tremendo. Amén. Capítulo 5. Habla sobre la advertencia a los ricos opresores. Eso, ahí está otra vez el mismo tema, ¿cierto? De la conducta cristiana. Y ya en el capítulo 5, verso 7 nos habla de ser pacientes y orar, y pone el ejemplo de Elías, de Job primero, ¿cierto? Sí. Y después de Elías en el poder de la oración, Ajá. ¿cierto? Sí, señor. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Bueno, así termina la carta de Santiago, ¿verdad? Dijimos su esencia, su propósito, una confrontación a aquel que no está viviendo una conducta cristiana como resultado de una vida transformada, ¿verdad? Bueno, creo que vamos a llegar hasta ahí. Queríamos avanzar más, pero no va para más esta noche. Pero ya nos quedaría las cartas de Pedro y las cartas de Juan, Judas y Apocalipsis, ¿no? Exacto. La próxima. Pensé que íbamos a terminar, pero no, bueno. Nos detuvimos bastante en Filemón, pero creo que valió mucho la pena, ¿no? Sí. Y todas las cartas nos enseñan algo, ¿verdad? Total. Por eso digo, la Biblia es actualizada, porque mire cuánto, la mayoría de cartas de Pablo se escribieron entre los años 60, 67, y hoy nos están hablando nosotros en el año 2022. Y no solamente 2022, sino en el siglo... ¿Qué siglo? ¿En el siglo qué? Siglo XXI. Ajá, en el siglo XXI. Entonces, la Biblia es actualizada, nos habla, nos confronta. Es que el Espíritu Santo conoce los corazones. Eso es como los temas que estamos viendo los domingos de la poderoso. serie La Familia. Sí. Ahí me está hablando el Señor a mí, pues, porque hemos hablado de los buenos ejemplos, pero la Biblia en realidad, las familias las desnuda con sus errores y sus pecados. En la Biblia están.
Sí. No oculta los errores ni los pecados, sino los muestra también. Tremendo. Sí. Bueno, vamos a terminar la grabación y ya entramos al momento de comentarios, preguntas y oración final. En todo minuto termino la grabación de hoy, martes 1 de marzo, en el tema el panorama del Nuevo Testamento. Vimos las cartas de Pablo y llegamos a las cartas universales hasta Santiago.